Bienvenidos a la pizarra virtual. Investigación educativa y producción de conocimiento presenta el estudio de caso. Mamá, tus clases de Zoom. Hoy vamos a ver parte de la metodología de investigación educativa, que es el estudio de caso, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por estudio de caso? Es cuando nosotros como docentes identificamos un caso específico en la unidad educativa, algo singular, algo que nos llama la atención, de repente alguna situación inesperada, pero que nos resulte algo para poder investigar, ¿no? Entonces, tenemos como primera actividad 3 preguntas que van siempre producto de nuestra experiencia. En la primera pregunta, por ejemplo, dice: si ustedes recuerdan algún caso relevante de algún estudiante que les llamó la atención, entonces ustedes de manera breve van relatando algún caso específico que les haya llamado la atención. Supongamos, ¿no?, de que han visto a una estudiante que tiene fobia al balón. Entonces eso llama mucho la atención. Todos los niños jugando, pero ella le teme al balón. Pero ¿qué estrategias empleaste, no, para abordar un caso determinado en entorno educativo? Entonces no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, sino tenemos que trabajar en torno a este caso. Si nosotros hemos visto, por ejemplo, algún elemento específico en algún curso, de repente en algún estudiante, ¿qué estrategias utilicé para abordar esta situación, ¿no? Pueden ser estrategias lúdicas, los juegos, estrategias metodológicas, didácticas. ¿Qué es lo que hicimos durante primero, segundo, tercer año en nuestra práctica educativa comunitaria? El estudio de caso es una investigación cualitativa, ¿no?, que es especialmente para las ciencias sociales, ¿no? En este sentido, es aquella investigación que se centra en estudiar un fenómeno en profundidad. Nos llama la atención algo y nosotros queremos estudiar en torno a ello, pero siempre para buscar estrategias y lograr tratar y encontrar la solución. Pero hay 3 tipos de modalidades de estudio de caso. Por un lado, tenemos lo que es el estudio intrínseco, el instrumental y el estudio colectivo. Bien, entonces, ¿a qué se refiere el estudio intrínseco? Es cuando nos interesa un caso, pero queremos analizar a profundidad. ¿Por qué esta niña tiene fobia al balón? ¿No? ¿Será que tiene problemas familiares? De repente hay problemas en la unidad educativa, tiene o recibe bullying, no sé. Hay que analizar el detalle. Incluso podemos pedir el apoyo y la ayuda de algún asesor, algún psicólogo, para hacer un estudio intrínseco, es decir, que nos interese específicamente ese caso. El estudio instrumental de caso es cuando utilizamos este caso, pero más que todo para poder utilizarlo como un instrumento. En este caso, a ver, si me interesa la niña y veo que ella tiene fobia al balón, pero yo voy a utilizar ese instrumento para ver que los docentes no tienen estrategias, ¿no? Y ven como algo pasajero o que de repente no les interesa una determinada situación. Es decir, que no me está interesando este caso de la niña, sino me interesa otros elementos y solamente estoy estudiando a este caso como algo, como un instrumento, ¿no?, para hacer otro tipo de estudio. Y tenemos también lo que es el estudio colectivo. En este caso, el estudio colectivo es cuando a mí me interesa, digamos, de que un grupo, ¿no? Es decir, trabajar un caso de un grupo. A ver, yo tengo estudiantes de repente de educación secundaria comunitaria productiva, quienes son muy buenos para el balón, ¿no? Pero ¿por qué no reciben ayuda? ¿Por qué no van a las pluris? Pero estoy trabajando un estudio colectivo, es decir, el fenómeno de un grupo social, de un curso, puede ser de los padres de familia, hay diferentes grupos, y es así que se divide en 3 modalidades lo que es el estudio de caso. ¿Ya? Y para poder conocer un poquito más sobre el estudio de caso, tenemos aquí 2 videos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente analizarlos, ¿no? Mirarlos y analizarlos de manera muy breve. Y generalmente lo que nos interesa a nosotros en cuanto a lo que es el estudio de caso es la preparación, ¿no? ¿Cómo voy a preparar? ¿Cómo lo voy a trabajar el estudio de caso? ¿Cuáles van a ser mis pasos? Y más adelante vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo voy a preparar este estudio de caso.
Para tal efecto, yo tengo que conocer un poquito tengo que investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las raíces históricas de un estudio de caso? ¿No? ¿Cuál será? De repente hay algunos autores, ¿no? Que dan relevancia al estudio de caso. ¿Será que ha sido cualitativo siempre? ¿Será que ha sido cuantitativo? ¿Habrá autores que hablan de lo que es cuantitativo o cualitativo, ese tipo de investigación? Ahora, ¿cuál es el estatuto epistemológico? Tenemos que recordar que la epistemología es el conocimiento. Y cuando decimos estatuto epistemológico, en la investigación científica siempre hubo esa disyuntiva, esa polémica entre la investigación científica y la investigación o los saberes y conocimientos. En este punto, el estatuto epistemológico de lo que se refiere a estudio de caso es saber si es de repente científico, será un estudio científico, o será de repente un saber, o cuán científico será el estudio de caso. Entonces, ustedes van a investigar qué será un estatuto epistemológico, ¿no? Y cuán científico será de repente el estudio de caso, porque el estudio de caso es una investigación cualitativa, no tanto cuantitativa. Entonces, será que pertenece a los saberes y conocimientos, porque nosotros en un punto tenemos que dar nuestro punto de vista, ¿no? Tenemos que relatar el hecho. Y al relatar el hecho, indudablemente, pues va a haber nuestra percepción, nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestra ideología. Yo pienso de una manera, otra piensa de otra. Todo eso es el estatuto epistemológico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus criterios de confiabilidad y validez? Siendo una investigación cualitativa el estudio de caso, ¿será que es confiable? ¿Será que es válido? Indudablemente que sí, ¿no? Pero habría que ver e investigar los criterios de validez de un estudio de caso. Son 3 interrogantes para su posterior estudio. Ahora nos vamos. ¿Qué debe tener un estudio de caso? ¿Cuál es la metodología para trabajar esto? Tenemos lo que es la selección, la elaboración, la obtención, el análisis y por último el informe. Entonces yo tengo que seleccionar un caso. Bien, he identificado una niña que tiene fobia al balón y me voy a hacer unas 5 preguntas problematizadoras. ¿A qué se le debe esta fobia? ¿No? ¿Qué están haciendo los docentes al respecto? ¿Qué opina el papá? Y diferentes preguntas o cuestionamientos que podemos trabajar en torno a ello. Pero tenemos que obtener, ¿con qué vamos a obtener los datos? Con instrumentos. Hemos visto los instrumentos, hemos visto las técnicas y hemos visto la metodología. Entonces, ¿qué técnicas voy a utilizar? Ah, bueno, voy a utilizar el cuestionario, voy a utilizar lo que es de repente la entrevista, voy a utilizar lo que es los grupos focales, ¿y qué instrumentos? La ficha de observación, el diario de campo. Entonces, ¿cómo voy a obtener esos datos? Y tiene que haber indudablemente, después de obtener los datos, el análisis y la interpretación de esos datos. ¿Qué pienso yo? ¿Por qué esta niña tiene fobia al balón? Y tenemos por último la elaboración del informe, que vamos a ir viendo más adelante cuáles son los pasos para elaborar este informe. Bien, entonces como ya les decía aquí, ¿no? Los 5 pasos para poder elaborar el estudio de caso.